Regresamos a Despierta con CDN y ahora nuestra entrevista de medios conjuntos de CDN y el Caribe recibe a José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, quien es nuestro invitado del día de hoy. Buenos días, ministro. Muchas gracias, un placer para mí estar con ustedes y agradezco el gesto de este grupo, el hecho de que me haya invitado a compartir con ustedes en la mañana de hoy. Gracias. Se unen a nosotros Albanelli Familia, directora de CDN y CDN Radio, y Héctor Marte, también de la redacción del periódico El Caribe. Buenos días, ministro. Siéntase como en su casa, lo que no lo libra a usted de contestar alguna de las preguntas. No, vamos a comenzar con la economía, el precio del barril de petróleo. El presidente Abinader dijo en Los Ángeles que cuando llegara iba a reunirse con el gabinete económico que estaba discutiendo el asunto del precio del barril. Ese día, 9 de junio, estaba a $122. Y dice el presidente que es una situación como que se sale de control. Sin embargo, este fin de semana pasado volvieron a asumir el alza al gobierno, pese a que el promedio fue de $119. Mire, nosotros estamos hoy transitando en caminos escarpados. Nos ha tocado gobernar en situaciones muy difíciles, en momentos apremiantes, con un sinnúmero, un cóctel de ingredientes ajenos a nuestro territorio que indudablemente han marcado el paso de estos 2 últimos años. Y el caso del combustible es uno quizás emblemático, el más emblemático de todos. Cuando llegamos al gobierno, el barril de petróleo estaba a unos $40 y hoy ha superado los $100, $118, $120 en oportunidad. Entiéndase, 3 veces más caro que cuando arribamos al poder. Pero el gobierno dominicano hará todo cuanto esté a su alcance. El presidente Abinader hará todo cuanto esté en nuestras posibilidades fiscales para ayudar a atenuar los efectos internacionales de los precios y para hacer que la familia dominicana, el impacto de la misma sea menor. Es la obligación del gobierno, la obligación de nosotros, ayudar y colaborar con la suerte de cada familia dominicana, sobre todo para que la comida llegue a sus hogares a los precios más justos o equilibrados posibles. Es un gran reto, pero hemos venido haciendo sacrificios y esfuerzos fiscales y de iniciativas gubernamentales que nos han permitido hasta el momento asumir el costo de los aumentos de los combustibles y de ayudar a que otros commodities y otros insumos también hayan sufrido una suerte similar. Entiéndase que el gobierno haya ayudado a atenuar su crecimiento. Pero todo cuanto esté en nuestras posibilidades, haremos y estaremos a la altura de las circunstancias para ayudar en esta causa. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se ha planteado el gobierno ya empezar a discutir un presupuesto complementario a partir de todos esos sacrificios que está asumiendo? Sí, entiendo que estamos llamados a hacerlo. Las propias normas indican que para las próximas semanas estaríamos en la obligación o en el tiempo hábil, ¿verdad?, para poderlo presentar, pero entiendo que dadas las circunstancias que he narrado anteriormente y de situaciones que no habían sido necesariamente las previstas inicialmente cuando se pensó el presupuesto el año pasado, en tiempos donde era todavía difícil de poder mirar más allá de la lógica posible, nos obligará a presentar alguna modificación al presupuesto. Pero nueva vez, vuelvo a repetir, estamos en la obligación en tiempos como estos de hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para ayudar a la familia dominicana y de transitar los próximos meses, que entendemos que antes de culminar el año, ojalá el mundo vuelva a encontrar equilibrio en muchos de sus realidades actuales y que los mismos efectos sobre los mercados puedan ir cediendo para bien de la República Dominicana y para bien del mundo. Ministro, estamos llegando a la segunda mitad. Estamos entrando a la segunda mitad de un gobierno que, como usted ha dicho, y todos sabemos y reconocemos, llegó en circunstancias muy especiales. Tanto así que obviamente hubo que cambiar algunos planes. O sea, el programa de gobierno evidentemente fue impactado y tuvo que ser modificado por la realidad, por la pandemia sobre todo. Ahora que podemos decir que se ha pasado por lo menos la peor parte de la pandemia, ¿cuáles son las áreas en las que el gobierno se enfocará? Los temas que el gobierno va a abordar y va a priorizar
mirando hacia esta segunda mitad? Bueno, hay dos elementos que creo importantes resaltar de tu pregunta. En primer lugar, los efectos que hoy vivimos no solamente son de la pandemia. Sí es de la pandemia, estamos en una época pospandémica, en donde todavía hay efectos conocidos. Pero también hay otras realidades que han ido generando situaciones adicionales, como es el caso de la guerra en Ucrania y Rusia y sus tensiones. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Ucrania es el cuarto mayor productor de maíz del mundo y en materia de cereales y de granos, de un jugador importante en el mercado mundial. Entre Rusia y Ucrania, de forma conjunta, también son de los mayores productores de acero del mundo. Por eso, por ejemplo, la varilla ha aumentado de precio de forma considerable. Es un jugador que exporta cerca de 80 millones de toneladas al año en cereales y por eso ha afectado a todo el engranaje de commodities como esos a nivel de los mercados internacionales. Es una realidad conjunta, integral, que nos ha tocado dirimir, que tiene aristas diferentes y que evidentemente tendremos nosotros que ir atendiendo en la medida que avance el tiempo. Ojalá que vaya cediendo como se esperan y como los organismos internacionales, los expertos en la materia entienden que para finales de este año las cosas evidentemente irán cambiando para bien. Pero el presidente Abinader es un hombre curiosamente distinto. No crea que su agenda de trabajo ni los programas, objetivos y planes que presentó en campaña y que inició impulsando los ha dejado a un lado. Es evidente que la pandemia y la crisis que he descrito nos ha colocado en condiciones no necesariamente las previstas o deseadas, pero él ha venido acometiendo su plan de manera sistemática. Es un hombre que le da seguimiento a las cosas, que no pierde la objetividad y que trabaja como pocos. Es una máquina de trabajo. Y le puedo yo garantizar a ustedes que culminando su periodo, gran parte de la agenda que prometió desarrollar la cumplirá. Porque ese es el legado que quiere dejar, es la de entender que en la política la conexión entre lo que se dice y lo que se hace tiene un impacto importante, un peso importante, que se puede hacer política de forma distinta y que merece la pena participar de política. Y yo estoy convencido de que dejará un legado importante, terminará siendo uno de los más importantes presidentes de tiempos modernos que ha tenido la República Dominicana, porque no lo para, no hay obstáculo que lo pare, ni hay reto que no asuma. Ni tiene tampoco agendas ocultas. Es un hombre que da de frente y que trabaja día y noche para acometer las cosas que prometió. Ministro, usted dijo hace un momento que estamos en una época prepandémica y que las autoridades o el gobierno, que son ustedes mismos, están preparándose para que no haya un impacto tan duro en la gente. En Argentina, por ejemplo, ya hay escasez de gasoil desde hace aproximadamente 3 semanas. Hay hasta huelgas de camioneros porque ya no pueden hacer las travesías que hacían antes de una ciudad a otra para trasegar los alimentos que la gente tiene que comprar en los supermercados. Se ha anunciado que hay o habrá a partir de la mitad de este año y en lo adelante una situación económica difícil para el hemisferio y que esto va a impactar directamente en los precios de la comida por factores internacionales que inclusive tienen que ver con la guerra. ¿Cómo se está preparando República Dominicana para que no tengamos escasez ni de alimentos ni de combustibles? No, y ha habido escasez en otros lugares. En Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy emblemático el caso de la leche materna, la leche infantil, perdón, no sé cuál es el término adecuado. Y en otros casos, en otras partes del mundo también, en otros rubros. En República Dominicana no ha habido desabastecimiento y hemos trabajado para que no ocurra. Inclusive el presidente Abinader realiza reuniones periódicas, sistemáticas, tanto con los actores principales de los sectores productivos nacionales, así como también de los importadores o comercializadores de productos, de tal manera que podamos garantizar que hasta culminar este año no ocurra desabastecimiento como en otros mercados. Y hemos tenido garantías, tanto del sector productivo nacional como de todos los actores, de los diversos actores del sistema, de que no se producirá un desabastecimiento. Es una de las preocupaciones que hemos tenido desde el principio, porque no hay nada peor que inflación y desabastecimiento, porque entonces la inflación sería inclusive mayor. Pero hemos hecho todos los esfuerzos y ha habido un seguimiento permanente y persistente para que el pueblo dominicano pueda tener la tranquilidad de que estará totalmente abastecido el mercado de los diferentes productos que conforman la canasta básica familiar y que ese no será un elemento de preocupación de los dominicanos
y de las dominicanas. Permítame preguntarle en su condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno, certificado, sobre el acto del domingo. Creo que es legítimo, ustedes hacen su acto, su actividad interna, culminaron un proceso, se entregan los certificados, pero llamó la atención de que el presidente Abinader dijo a la calle, a ver qué va a significar eso, porque distintos analistas hoy dicen que lo que se hizo el domingo fue legitimar el inicio de una campaña electoral de tiempo. Explíqueme eso a la calle. No, el presidente Abinader, quizás ese no fue el interés del presidente Abinader. Nosotros concluimos una parte, la primera fase de un proceso institucional que vive el partido, el principal, y por tanto celebramos un evento de estilo que usualmente se ocurre. Inclusive hace 4 años, un 15 de junio, celebramos un proceso similar, en donde nosotros nos juramos como presidente de la organización. Y este evento es una continuidad de esa vida. Ahora, en los últimos 2 años, nosotros en la relación partido-gobierno, porque llega un momento que cuando un partido llega al gobierno, tiende a confundirse mucho y tiende a fundirse ambas realidades. Por nosotros hemos prestado mucha atención a gobernar, a organizar la casa, a tirar hacia adelante los proyectos que teníamos, a atender la crisis que he descrito originalmente. Y es un momento ahora de también comenzar a prestar atención a la función de la organización como tal, que es un organizador social y que tiene otras funciones más allá de las electorales. Por eso el llamado del presidente Abinader a trabajar a las calles es una invitación, un estímulo a que también comencemos ya a prestar un poco de atención a la vida partidaria, a la vida de la organización, y que volvamos a trabajar para fortalecer un instrumento tan importante como son los partidos políticos. Y el de no mirar atrás, hay una expresión que dice ni para coger impulso, ni para tomar impulso. ¿Cómo se interpreta eso? Porque la oposición ahora dice, el PLD más propiamente, que eso es para que no se den cuenta mirando atrás de sus grandes realizaciones. ¿Cuál es el significado? Yo venía, cuando me transportaba hacia aquí, venía pensando en ese mismo término y me di cuenta que en mi vehículo habían 2 retrovisores chiquiticos y un parabrisas muy grande. Porque los carros están hechos para uno mirar para atrás solamente para ver, para una simple sugerencia, pero hacia el delante el futuro es mucho más importante. Aquí la política se ha dividido hoy en 2, en la vieja política, en las formas de siempre, o en nuevas formas de mirar y hacer política. Y creo que eso es un poquito la visión que también tiene el presidente Abinader, de avanzar y de construir hacia el futuro, y de solamente ver el pasado como un referente, para no cometer los mismos errores que usualmente se cometen por no mirar hacia atrás. Bueno, ministro, 2 años de gobierno ya, el 16 de agosto próximo, algunos escándalos, muchos críticas, también aplausos. ¿Habrá cambios en el gobierno o el presidente piensa dejarlo todo como está? Bueno, buena pregunta para el presidente Abinader. No. ¿Usted es su asistente, su secretario? Sí, pero es una pregunta para el presidente Abinader. Yo, en el plano personal, siempre creo que es importante cada cierto tiempo sentarse, mirar, analizar, mejorar, reparar y hacer cambios si son precisos. En la misma estructura de mi vida, de algún momento que tuve una vida empresarial, era normal hacerlo. Y no veo nada pecaminoso en pensar la posibilidad de, en un momento determinado, cuando el presidente Abinader lo entienda, de poder hacer algunos cambios que ayuden a eficientizar más el gobierno, a dar nuevos ánimos, y bueno, es posible, pero es una decisión del presidente Abinader. Usted hablaba ahorita de las relaciones partido-gobierno. Tú hablabas ahorita. Bueno, usted es el ministro. No, pues yo soy un muchacho, entonces no. Todavía no es para edad, sino pero todavía. por el rango, además que esto se acaba, y después que esto se acaba, que volvemos a tú. Después está raro eso, volvemos a tú. No. Por el tema de las relaciones partido-gobierno, que por cierto, lo mencionaron también en el discurso a 2 voces, de usted y Carolina, la secretaria general, y mencionaban eso como uno de los retos. Ahora lo acaba de mencionar también. ¿Cuál es la estrategia ahora en este segundo tramo? Porque da la impresión de que se quieren corregir algunas cosas. Por ejemplo, no sé si estoy errado, pero me parece que la designación de Eddie Olivares
como un cargo ejecutivo. Busca quizá enmendar algunas fallas de relaciones entre el partido y el gobierno. No, mira, los nuevos estatutos del partido, que nos dimos hace poco tiempo, se hicieron un sinnúmero de cambios que van a ayudar a eficientizar mejor los trabajos de la organización. Se suprimieron organismos, se aligeraron organismos en materia de cantidad de personas, se crearon otros nuevos y se generaron estructuras, por ejemplo, como aquellas que tienen un corte electoral, pero que en realidad deben de ser permanentes, como es organizar el partido alrededor de los centros o recintos de votación, porque también la conformación de las áreas poblacionales del país han ido cambiando y hemos adaptado el partido, o estamos en un proceso de adaptar al partido a esas realidades sociales y organizativas del propio Estado, porque los partidos deben de parecerse mucho a las estructuras que nos hemos dado como país. Y entre todo ese esfuerzo, pues una de las cosas que se ha creado es la coordinación de la presidencia del partido como un ente que ayude a complementar los esfuerzos que se impulsan desde el principal órgano de la organización. Y nosotros haremos otros cambios más a través del tiempo, porque los estatutos así nos lo permiten, para ayudar a compenetrar más el partido con el gobierno, en ese rol dual que tenemos hoy, como también del partido con el territorio, con la gente, con la sociedad y con la forma en la que la misma se ha ido organizando. Porque los partidos no somos un órgano ajeno a la sociedad, no es una división entre civiles y militares, como se decía antes. Somos un cuerpo vivo de la sociedad y tenemos que trabajar junto a ellas, fundirnos en ellas. Y parte de eso es la nueva reingeniería que queremos hacer desde el partido, en una organización que ha ido madurando, que ya tiene un periodo de constitución y de relativo éxito, que nos permite ahora prestar atención a la consolidación de ese proceso de formación partidario y hacer del PRM una entidad que vaya más allá de los procesos electorales. Y eso es un poquito las ideas que nos han constituido, nos han invitado a constituirnos en este nuevo proceso que vivirá el partido a partir del pasado domingo, donde nos hemos dado y hemos legitimado las autoridades y electos nuevas personas que también van a inyectar vida y carácter en la organización. Ministro, tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve, pero al regreso vamos a hablar de justicia y de si el Ministerio Público Independiente que nombró el presidente Abinader mide con la misma vara a los opositores y a los actuales funcionarios del gobierno, cosa que dicen algunas personas, incluidos los opositores, que no es de esa manera. Vamos a mencionar algunos casos y usted nos va a decir cuál es la percepción del gobierno en cuanto a la justicia independiente. Regresamos a Despierta con CDN hoy en nuestra entrevista de medios conjuntos. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Antes de ir a la pausa le preguntaba, ministro, casos tan emblemáticos que se han caído en la justicia como los Tucanos, Odebrecht y otros, dicen que la justicia anterior hizo un flaco servicio al sistema de justicia y de la democracia y que los actuales no le dieron el seguimiento adecuado para que esos casos tuvieran un final satisfactorio para la sociedad dominicana. Pero que la justicia independiente del gobierno es sumamente efectiva para perseguir a los opositores, pero no es tan efectiva cuando se habla de casos que involucran a funcionarios del actual gobierno o a miembros del Partido Revolucionario Moderno. Y eso implica personas que tienen que ver con narcotráfico y personas que han sido involucradas en casos de o desfalco o asociación de malhechores o simplemente corrupción. Mire, nosotros tendemos a no involucrarnos ni inclusive a plasmar opiniones públicas ni privadas sobre la justicia con el interés de mantener la objetividad que existe en las relaciones gobierno-ministerio público. El presidente Abinader prometió impulsar un proceso que generara independencia en el Ministerio Público y su primera decisión al llegar al gobierno, su primera juramentación al llegar al gobierno fue efectivamente esa, y eligió una Procuraduría General de la República con esas características, al margen de las banderías políticas, y a través del tiempo ha respetado de la forma, con el mayor nivel de forma íntegra, ¿verdad?, su palabra, de tal manera de no involucrarse él y por tanto nosotros en los procesos que allí se dan. Y por eso somos muy cuidadosos a referirnos a este tema. Pero no solamente las procuradurías, el PRM y el presidente Abinader hemos sido coherentes a través
de estos 2 años. Elegimos una Junta Central Electoral Independiente, un Tribunal Superior Electoral con esas condiciones, una Cámara de Cuentas que no conocemos sus miembros, un Defensor del Pueblo que ha elevado el perfil de esa función, una función tan especial. Y en cada uno de los espacios que nos ha tocado decidir ha sido ese el espíritu que nos ha acompañado, incluyendo las altas cortes de República Dominicana, donde ha habido sustituciones producto de los propios periodos constitucionales mandatorios, y el presidente Abinader y el PRM han acompañado su discurso opositor con el del oficialismo hoy, de ser o de invitar a que esos órganos constitucionales tuvieran esas condiciones. ¿Pero cree usted que se mide con la misma vara a los del PRM, a los de los partidos que gobernaban antes? Es que la forma en la que opera el Ministerio Público es depende de ellos. Ahora, lo que sí le puedo garantizar hoy es que en la primera vez en la justicia dominicana, sobre todo en la política moderna de República Dominicana, hay funcionarios del actual gobierno presos, y ha habido algunos perseguidos, otros en diferentes etapas de sus procesos. Eso nunca había ocurrido en la vida ciudadana moderna, o por lo menos no lo recuerdo. Y ha habido funcionarios de primera línea de esta gestión gubernamental que han pasado por el sedazo de la persecución de la justicia. Algunos están presos. Y bueno, ese es hoy el producto de un Ministerio Público que debemos nosotros todos, la sociedad en sentido general, acompañar, aplaudir y estimular para que pueda a sus anchas ejercer sus facultades sin ninguna intercepción de ninguna fuerza política oficialista o opositora que de alguna manera u otra pueda querer influenciar sobre ellos. Nosotros nos mantenemos distantes de los procesos y la forma que opera el Ministerio Público, totalmente distantes. Paliza, el PRM es relativamente nuevo, pero ustedes como dirigentes arrastran una gran tradición democrática. A los medios de comunicación les preocupa cierta tendencia para limitar la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, distintos proyectos que se baten en el Congreso, pero nos llama la atención, y yo puedo hablar por ser director de un medio a nombre de la Sociedad de Diario, el proyecto de ciberdelito, que es del Ejecutivo. Entonces ahí sí el gobierno tiene que responder, que establece una serie de parámetros. Por ejemplo, hay uno que nos ha llamado la atención: publicaciones discriminatorias. Eso se va a penalizar hasta con prisión, y nosotros decimos que es una publicación discriminatoria. En estos tiempos que hay tanto criterio para discriminar entre lo que es una cosa y lo que es otra, satisfizo que ayer el consultor jurídico dijo que se van a tratar de resumir todos esos proyectos, incluyendo el de la senadora Melania, incluyendo el del diputado Cedeño de La Romana sobre publicidad del Estado, y también la 6132 de presión y difusión del pensamiento, englobar todos los sectores y hacer una gran discusión. Pero hay preocupación como que tanto dardo a la libertad de expresión y de prensa de parte de un gobierno de ustedes. No debe generarle bajo ninguna circunstancia preocupación al sector que usted representa, ni a la sociedad dominicana, porque el gobierno del que preside el presidente Abinader no tiene esa condición de coartar, de limitar, sino todo lo contrario. Construiremos entre todos las legislaciones que sean importantes para fortalecer la función de ustedes, así como también para proteger a la ciudadanía en sentido general. Pero puedo usted tener toda la confianza y tranquilidad de que nosotros no haremos nada, ni impulsaremos nada, desde el PRM o desde el gobierno, que pueda coartar la libertad de expresión a sus anchas. Hemos sido víctimas en el pasado, tanto la sociedad como nosotros en la oposición, de procesos en donde se tendieron tendentes a limitar la expresión y a limitar libertades fundamentales. Nosotros no haremos otra cosa que acompañarlos a ustedes y a la sociedad para que esas libertades puedan organizarse de la mejor manera y que puedan vivirse a sus anchas sin ninguna limitación. Puedan ustedes tener la tranquilidad que no será el presidente Abinader que hará nada que esté para poder limitar a nadie en ese derecho tan precioso que tenemos hoy y que constitucionalmente está recogido. Ministro, con la muerte del ministro Orlando Jorge Mera, el PRM se queda sin delegado ante la Junta Central Electoral. ¿Ya está organizando el partido a quién va a designar en esa posición? Sí, yo tengo particularmente una propuesta que en el marco de la próxima dirección ejecutiva del partido presentaré formalmente, que creo que tiene algún nivel de consenso,
y que es una figura ecuánime y una figura que tiene también algún nivel de expertise en los temas administrativos y de derecho electoral, y que puede ser un buen aliado tanto a las labores que hace el partido como a la propia Junta, porque los delegados no están para entorpecer la vida orgánica de la Junta, sino para acompañarlos, aportar, ayudar, contribuir y mediar. Orlando era un formidable mediador. En sus largos silencios, en sus formas oportunas, siempre contribuía a fortalecer lazos y no era un elemento de confrontación allí. Y por eso tenemos que emular un ejemplo similar. Pero en la próxima reunión de la dirección ejecutiva tendré a presentar una propuesta en ese sentido y creo que los próximos días estaremos prestos a convocarla para, entre otros temas, tratar ese. Y a propósito, el domingo pasado se cerró una etapa del proceso interno con la proclamación, la certificación de las autoridades, pero estamos hablando de las principales autoridades, los principales directivos, y ahora faltan otras fases para completar lo que es ya la estructura completa del PRM. ¿Cómo se va a hacer esos siguientes pasos y cuál va a ser el método de elección? Es el mismo método que hemos escogido para todos los niveles, que es a través de convención de delegados. Está debidamente recogido una resolución de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, junto a un cronograma de trabajo que se ha dado, de tal manera que antes de culminar el verano, todas las estructuras partidarias estén electas. Sin embargo, ha venido pasando algo interesante a lo interno del partido, sobre todo en sus estructuras medias y territoriales, y es la construcción de consenso y la construcción de alternativas entre la propia dirigencia local, que nos va a permitir a nosotros poder constituir nuestras estructuras sin grandes dificultades ni confrontamientos políticos partidarios, como usualmente ocurre en procesos como estos. Y debo celebrar o felicitar la madurez de la militancia del partido, de su dirección media, de la capacidad que han tenido para construir puentes. Este es un momento para que el partido no se vea a sí mismo, sino que podamos construir con los demás y que podamos tirar hacia adelante con el presidente Abinader alrededor de la crisis que vive el país, y que dediquemos nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestra decisión para poder construir junto a la gente y poder hacer la mejor gestión de gobierno posible, de tal manera que el pueblo dominicano sea el mayor beneficiario de este proceso. Y creo que vamos camino a eso. Si mi intuición no me equivoca, en la labor que hemos venido realizando, tampoco los ejemplos que se han dado desde la dirección nacional, porque recuérdense que una de las cosas grandes que logramos fue una casi plancha unitaria a nivel tanto de la presidencia como de la Secretaría General, la deposición de Eddie Olivares y la de constituirse como un ente articulador de todos estos esfuerzos. Son ejemplos válidos que también la militancia ha vivido y que invitan al consenso y a la construcción de entendimientos territoriales. Ministro, gracias. Para nosotros ha sido un placer tenerlo en Despierta con CDN y en la entrevista de Medios Conjuntos. Decirle que el ministro es... Me trataron suave, estoy contento. No se preocupe, que esto es solo la mitad. Le falta la otra Ah, mitad. falta la otra parte. Sí. ¿Para qué hablé? Esclavo de lo que dice. La otra parte de esta entrevista está en la portada y en las páginas interiores del periódico El Caribe del día de hoy, donde ustedes pueden encontrarlo.